Hermanos, el Eterno le bendiga en este John. Vamos a comenzar a compartir esta aliyá número 7 de la parashá Vayishlach y envió. Vamos a comenzar aquí en el pasaje de Bereshit 35, empezando desde el verso 16. Dice: Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: No temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Rachel hasta hoy. Y salió de Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Vamos a empezar a indagar en la escritura. Ya allí cuando comienza la narración dice: después partieron de Betel. Betel sabemos que es la casa de Elohim, la casa de Dios. Y partieron, dice, y había como media legua hasta llegar a Efrata. Efrata, dentro de su significado, es fecundidad, fructífero, ¿sí? Y también esta palabra nos menciona a Efraín. Efraín también significa exactamente lo mismo, fructífero, ¿sí? Significa fertilidad. Entonces hay una similitud. Pero ¿qué nos está queriendo decir este pasaje? Bueno, si vamos a ver más o menos este tema, hablando geográficamente, hay muchos detalles donde podemos resaltar, digamos. Es decir, donde ocurrió este hecho, donde sale Jacob, ¿no es cierto?, de la tierra de Betel, de esa ciudad donde él ungió y le puso el nombre, saliendo de Beersheba, ¿sí? Entonces él sale de este lugar y dice que había como media legua. Media legua se podría decir que hay entre 1000 kilómetros, 800 kilómetros, ¿sí?, de recorrido hasta Betel, desde un punto, ¿no es cierto?, Betel a Efrata. Esto quiere decir que él iba a tardar o iba a demorar más o menos a paso de hombre un día en llegar a Efrata. Pero dice ahí la narración que se detuvo, ¿sí?, porque Rachel empezó con dolores de parto, empezó a trabajar, digamos, con dolores de parto para dar a luz. Y dice que ese entonces se le complicó, según la narración que nos está contando, se le complicó, digamos, el dar a luz. Y la palabra allí para partera es Yalad. Y Yalad, bueno, cuando se menciona nacimiento, alumbramiento, luz, partera, las escrituras nos quiere, digamos, o por lo menos en mi caso, lo que estoy viendo, quiere destacar algo, ¿no? Donde la generación o estas generaciones de Jacob, ¿no es cierto?, desde Abraham hasta Jacob, Yalad nos habla de la Yud, Lade, Dalet, Lamed y Dalet. Y esto nos habla de que la mano del Eterno, la mano poderosa, está guardando el camino de sus hijos. Entonces cuando la partida le dice allí a Rachel que este hijo también le va a nacer, que no se preocupase, vemos que el Eterno, o por el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, nos dice en las Escrituras que tiene cuidado de sus hijos, del camino. Obviamente si entramos en este tema del alumbramiento, en este tema de esa casa, de ese lugar, del vientre de la mujer, que es la puerta donde salen los hijos, ¿no es cierto?, donde sale la humanidad, esa dimensión que se tiene que atravesar para que se geste la persona y el nacimiento, ¿no es cierto?, y se dé el nacimiento posteriormente, nos habla de una dimensión, de una puerta, ¿sí?, que es por la mujer, es el medio por el cual iba a suceder esta cosa. Y por supuesto, hablando del Mashiach, en que él iba a nacer, ¿no es cierto?, por una mujer. Dice ahí en Hebreos que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, es decir, que vinimos a nosotros a tener este cuerpo, ¿no es cierto?, de carne, pero somos ruas, somos alma, ¿sí?, algo intangible, pero venimos a tomar esta forma corpórea, ¿no es cierto? Entonces él también, el Eterno, participó de lo mismo, también iba a venir por medio de una mujer, de una doncella, diría que la escritura, de una virgen, Betulá. Entonces nos habla del Mashiach en algunos sentidos, yo diría todos prácticamente, pero vamos a ir poco a poco, porque también quiero mostrarles, como por ejemplo, este lugar que es bastante interesante. Yo noté aquí, por ejemplo, en este caso, le puse la imagen, ustedes que están viendo allí, esta es la imagen donde va a aparecer el lugar actual geográfico, donde este lugar, ¿no es cierto?, donde estaría actualmente esa tumba de Rachel. Hoy en día se la puede visitar, pero
hay unas murallas que la cubren a esta tumba, ¿no es cierto? A este lugar donde se dice que es el sepulcro, donde Jacob entierra a Rachel, porque está allí en Palestina, en la frontera, y justamente hay un arreglo que tuvo Israel con Palestina, un acuerdo de paz, donde cede este lugar para el culto, para las oraciones, para la tefilá, y lo tiene allí el pueblo, ¿no es cierto?, de Yehudá. La casa de Yehudá puede ir a recurrir a este lugar, pero no así el Islam, ni tampoco el cristianismo. Si es que visitan, obviamente, sí podrían entrar, digamos, todos los visitantes, pero este lugar tiene un uso exclusivo solamente para el pueblo de Israel. Entonces, pero hay algo bien particular. Por ejemplo, si vamos a leer eh, un poquito, aquí anoté, hice algunas averiguaciones. Dice, la tumba de la matriarca bíblica de Rachel está situada al norte de la entrada de Belén, a unos 300 metros al sur del barrio de Gilo, de Jerusalén. La Biblia dice que Jacob enterró a Rachel en el camino de Belén después de su muerte a dar a luz a Benjamín. Viajeros y peregrinos han descrito la tumba desde el siglo IV, ¿sí?, de esta era, en 1841. Bueno, ahí habla de un hombre, Sir Moses Montefiore, restauró y amplió la tumba dejándola tal como la conocemos hoy, con su famosa cúpula. Muchos judíos visitan la tumba especialmente en el aniversario del fallecimiento de la matriarca, que sería un 11 de Gisván o de octubre. Entonces aquí, bueno, ahí está el pasaje, ¿no es cierto?, donde nos habla de que lo que estamos hablando ahora. Pero miren ustedes que aquí hay otro artículo que estuve buscando. Dice, la tumba ubicada en la entrada norte de Belén está construida al estilo de la Macam tradicional. Es como una mezquita, ¿sí? Tiene una cúpula, una pequeña cúpula, la han cercado y la han cerrado, obviamente, la han hecho más un lugar turístico, pero dice, está construida al estilo de una Macam tradicional, un pequeño edificio para santos musulmanes con forma cúbica y rematado por una cúpula. El verdadero lugar de enterramiento de la matriarca Rachel, mencionada en la Tanaj judía, el Antiguo Testamento cristiano y la literatura musulmana, es objeto de debate, existiendo diversas ubicaciones alternativas más al norte. Según la Torá, Rachel fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén, donde Jacob erigió una estela sobre su sepulcro. No obstante, un pasaje del libro de Yermayahu o Jeremías parece indicar que se encuentra en el límite norte de Benjamín, hacia Efraín, a 10 millas del norte de Jerusalén, aproximadamente. Sin embargo, la tradición desde el siglo IV, por lo menos, ubica la tumba a 4 millas al sur de Jerusalén, a 1 milla al norte de Belén, que es donde está actualmente. ¿Por qué le traigo esto hoy en día? Porque justamente ahí, indagando un poquito, por ejemplo, en 1 Samuel, verso 2, dice, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Rachel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las sanas que habías ido a buscar se han hallado. Y bueno, y ahí sigue relatando, pero lo importante que es, para recalcar acá, es que está en el territorio de Benjamín. ¿Cuál es ese territorio de Benjamín? Bueno, en Josué capítulo 19, habla de la repartición de la tierra. La repartición de la tierra, por ejemplo, esta tierra donde se reparten las ciudades de Berseba, que es muy famosa, la Jerusalén, también muy famosa, la capital, ¿verdad? Se la repartían entre 3 tribus. ¿Y cuáles eran estas 3 tribus? Bueno, estaba la tribu de Jehudá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Estas 3 tribus iban a compartir esas tierras. Por lo cual, dice allí en el pasaje de Nehemías que estuve buscando, dice, los hijos de Gabaón, 95 ahí, detallando los lugares, ¿sí? Los lugares del conteo en aquel tiempo cuando volvieron de la cautividad en el tiempo de Nehemías. Contaban, digamos, los linajes, los hijos, y dice allí, un dato muy curioso, en Nehemías, dice, los hijos de Gabaón, 95, los varones de Belén y de Netofá, 188, y los varones de Anatot, 128. ¿Por qué digo esto? Porque se dice ahí, por ejemplo, Samuel nombró la ciudad de Benjamín, ¿sí? ¿Dónde estaría el sepulcro? Es decir, que estaría dentro de la frontera del territorio de Benjamín. Y Benjamín tenía, ¿no es cierto?, dentro de su territorio a Gabaón, tenía a Belén y Netofá, ¿sí? Entonces, y bueno, y Anatot. Estas personas, estas familias estaban dentro del territorio de Benjamín en aquel entonces. Y ahí dice, por ejemplo, este texto, vamos a leerlo un poquito, dice, las ciudades de la tribu de Benjamín era Jericó, Bejaglá, Emec, Kesib, Bet, Araba, Samaraín. Bueno, este pasaje lo busqué y está en Josué, aquí lo van a ver ustedes,
18:21. Dice, las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por su familia fueron Jericó, Bet-Oglá, el valle de Casis, Bet-Araba, Samaraí, Betel, Avín, Pará, Ofra, Kefar Amoní, Ofni, Geba, 12 ciudades de sus aldeas, y ahí está, Gabaón, Rama, Bereot, Mispa, bueno, y todas las demás ciudades, pero la que, bueno, ahí nombra Jebús, que está, es Jerusalén. Él nombra de nuevo a Ramá. Ramá, ¿por qué Ramá? Porque el profeta Jeremías, o creo que así lo dice aquí, según lo que he notado yo, dice, ha dicho Yahweh, voz fue oída en Ramá, ¿sí? Eso dice Jeremías capítulo 31, verso 15, dice, vamos a leer de nuevo, así ha dicho Yahweh, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Rachel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Vamos a leer más, dice, así ha dicho Yahweh, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Yahweh, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay para tu porvenir, dice Yahweh, y los hijos volverán a tu propia tierra. Y ahí habla un poco de, escuchando he oído a Efraín, que se levantaba, me azotaste y fui castigado como novillo, indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi creación. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño el hijo de reino? Bueno, de que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso los mensajes me conmovieron. Poder ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Yahweh se está hablando, está encerrada Rachel, el llanto de Rachel para con sus hijos. Y recordemos que sus hijos, los hijos de Rachel, que vamos a ver después del pasaje de la Biblia, habla de Joseph y de Benjamín. Y es muy importante este nombre, pero Joseph, ¿sí? Que después fue como elegido, fue elegido como primogénito. ¿Y por qué primogénito? Dice la Torah que haya tenido su primera mujer y luego se haya casado con otra y haya tenido su primogénito con esa mujer actual, él no dejará sin herencia a su primer hijo, ¿sí? Es decir, seguirá siendo el primogénito la hija del hijo de la despreciada. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Vamos a ver después, ¿no es cierto? Pero me voy a adelantar un poco para que entendamos. El primer hijo, el primogénito que tuvo Jacob fue Rubén. Y Rubén dice que no en la cama de su padre, o sea, que lo odió. Y de alguna manera no se fijó, de alguna manera no fue apto para recibir la bendición de primogénito. Este es un patrón que se va a dar en la Biblia. ¿Por qué tiene un patrón? Porque casi en la mayoría de los primogénitos que le nacen a los patriarcas o a los personajes que importan, no toma la herencia como primogénito, no toma la bendición como primogénito, sino lo sucede el segundo hijo. Y en este caso, la segunda pareja, la muy amada, esposa de Jacob fue a Rachel. Su primogénito fue Joseph. Y Joseph también, al igual que en este caso, no por elección, no por elección. En este caso a Joseph, su primer hijo de Manasseh, y de Joseph, el hijo de Efraín como primogénito. Entonces ahí tenemos Dora, y la bendición, donde se le dice a Abraham que tu descendencia será bendita. O sea, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿sí? Y esa bendición recae sobre Efraín. Y Rachel, por el que estaba llorando es por Efraín, ¿sí? Porque él se fue a las naciones, porque fue una gran multitud de naciones, el cual también iba a volver después, cuando venga el Mashiach a buscar, él fue a buscar a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Recordemos, y espero que puedan estar hilando un poquito y entendiéndome, Efraín toma el lugar de Joseph, ¿sí? Cuando vemos allá, por ejemplo, en Apocalipsis, las 12 puertas, y una puerta dice que es la de Joseph, por esa puerta entrará Efraín, esa gran multitud, ¿sí? Que tomará, digamos, entrará por esta puerta abierta que dejó Yeshua, recordemos que es la Dalet, y entrará, digamos, se injertará al olivo natural. Entonces, por esos hijos estaba clamando a Rachel. Vamos a leer un poquito más. Y aquí, por ejemplo, tengo yo, y llamo su nombre, estoy aquí, estoy leyendo aquí. Y llamó su nombre Benoni, hijo de mi lamento. Y podemos decirse también que es de mi tristeza. Es decir, el título que daría el lamento o la tristeza por mi hijo. Y quien está hablando ahí es Yahweh. ¿Por qué está hablando el Eterno allí a través de Rachel? Porque
estos hechos donde relatan la muerte de Rachel, pero en su muerte, ¿sí?, trae vida. Y si en su muerte trae vida, está hablando de una resurrección, de un morir a la carne, de un renacer, de un vivir, ¿sí?, nuevamente por el Espíritu. Entonces, ¿quién hace esto? Esto lo hace Yeshua. Entonces el Padre, de alguna manera, cuando en la primera venida de Yeshua sabía que su primera venida iba a ser para tristeza del Padre, ¿sí? Porque dice, la tristeza por mi hijo. En su último suspiro, Rachel está diciendo, siento tristeza por mi hijo. Mi lamento es por mi hijo. A lo cual su padre, cuando ve esta resurrección, hablando de Jacob, ve la resurrección, ve que su madre muere, pero deja el legado, ¿sí? Y nos habla de muchísimas cosas. Bueno, deja su hijo, ¿no es cierto?, con vida, al cual su madre, en su deceso, en su muerte, le dice, tengo tristeza por mi hijo. Clama por su hijo. Pero a la vez, el padre, al ver los hechos del hijo, ¿sí?, y hablando de Yeshua, del Mashiach, dice, Benjamín, hijo de mi derecha. Impresionante. Ese nombre se lo da Jacob, Benjamín, que significa hijo de mi derecha, mi mano derecha, mi sostén, mi fuerza. Mi fuerza. Unos pasajes que podemos ver, por ejemplo, acá Tehilim dice allí, hablando de la tristeza, ¿no? Dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor. Esa es la tristeza que le ocasionaba el Mashiach, ¿no es cierto?, en su primera venida. Pero ahora dice, en Juan, dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, dice aquí, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora vemos el cambio de nombre, ¿sí?, el cambio de nombre que le da Jacob a su hijo, y lo llamó, no le dejó su nombre, como decía ahí en el principio, Benoni, ¿sí?, el lamento por mi hijo, sino que le cambió el nombre ahora que resucitó y lo llamó Benjamín, hijo de mi derecha. Como dice el Salmo también en Tehilim 110:1, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. La muerte y la resurrección estamos viendo en estos hechos. Uno había puesto aquí, a ver si lo tengo, bueno, vamos a ver Hebreos, capítulo 1, en el verso 3, en el lado B del verso 3, o en el último, en el final del verso 3 dice, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hablando de su hijo, ¿sí?, Yeshua. Aquí estamos, la muerte y la resurrección. La muerte de Rachel habla de una nueva vida, y espera que la muerte llega a la resurrección, no obstante pasar por su dolor. Esto nos relata, nos hace ver que este símbolo, ¿cierto?, este hecho de la muerte de Rachel, que simboliza la resurrección de Yeshua, también habla de tribulación, habla de pruebas y habla de dolor. Entonces, vamos a ver lo que dice Yesaya acerca de este pasaje. Dice, en la tribulación que buscaron, hablando de todos nosotros, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Yahweh. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dice, dimos a luz viento o rúa o espíritu. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, hablando de la resurrección. Miren ustedes que vienen hablando de esa tribulación por la cual tenemos que pasar, que produce arrepentimiento. Dice arrepentimiento, un nuevo nacimiento, es la resurrección. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará tus muertos. Impresionante lo que podemos ver acerca de este pasaje de Rachel y de sus muertos. Entonces, todo esto nos habla de Mashiach. Por ejemplo, hablando de Belén, de Efrata. Uno dice ahí en Malaquías 1:2, pero tú, Belén, o Efrata, pequeña para estar entre la familia de Yehudá, que tiene salvar el que será Señor en Israel, y sus familias son desde el principio de los días de la eternidad. Pero los repararán, porque hay un importante como Malaquías está hablando también de la resurrección y habla también de Efraín. Dice el texto, y los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Yahweh, con grandeza del nombre de Yahweh su Elohim, y morará seguros, porque ahora será agradecido hasta los fines de la tierra. Dice Isaías, hablando de la luz que vino al mundo. Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio un gran luz, el que moraba en tierra del sombra
sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pasado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, y disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Impresionante lo que podemos sacar de este pasaje de las Escrituras, hablando de Rachel, hablando de su muerte, que es símbolo del Mashiach, de la resurrección de los que llora Rachel, ¿no es cierto?, para que vuelvan. Dice, tranquila, tranquila, que tus hijos volverán a esta tierra, le dice ahí en Jeremías capítulo 31, verso 17. Impresionante, hermanos. Pero Mis hermanos, espero que les haya sido de bendición.